Señor, gracias Dios porque tú nos das un día más de vida, gracias Dios porque tú estás en medio de nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Señor, habla a través de tu dulce, hermosa y bella palabra a nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Señor, te agradecemos por este tiempo, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios, vamos a estar leyendo el libro de Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Y es importante aquí enfocarnos en esta palabra, en la visión que Dios le dio al profeta Zacarías. Una visión en la cual el Señor le habla acerca de Zorobabel, pero cómo también tiene relación al candelabro, a la menorá. Cómo tiene relación al aceite que vierten sobre sí, y como dice esa visión que el Señor le dio a Zacarías. Entonces vamos a leerla acá. Dice así. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado de aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y sus 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de sus tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Tremendo. Acá encontramos una visión la cual es parte de la iglesia del remanente. Si ustedes se fijan, el logo de la iglesia tiene que ver con esta palabra, con Zacarías 4. Pero miren que hay algo mucho más profundo acá, y es la función la cual el Señor colocó sobre Zorobabel, la cual le dijo a Zorobabel, no es con tus fuerzas, sino con mi espíritu. Y miren que la iglesia remanente, nos gusta decir que el pastor de toda la iglesia es el Espíritu de Dios, porque muchas veces vemos a los hombres, nos fijamos de pronto en las figuras en cuanto a la alabanza, en los reconocidos, los artistas, como los de renombre. Pero muchas veces no encontramos allí que debe dársele lugar al Espíritu Santo. Entonces, quiero compartirles un tema el día de hoy. Vamos todos a ser parte de ese tema, vamos a opinar, vamos a mirar al Señor que nos habla, a ver qué nos comparte también. Y el tema de hoy es en relación a Jesús. ¿Por qué? Porque si usted y yo miramos en la visión que el Señor le da a Zacarías, esa menorá, ese candelabro, es Cristo Jesús, completamente. Recordemos que dice que tiene sus 7 brazos, ¿cierto? Y dice que en esos 7 brazos, cada uno de esos brazos representa algo en Cristo Jesús. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted puede encontrar allí el mensaje a las 7 iglesias, ¿cierto? Y este mensaje a las 7 iglesias también es en relación en Cristo Jesús a esta menorá, a este candelabro. Entonces, vamos a leer Isaías 11:2, si alguno de los muchachos me ayuda. Buscamos rápidamente, mi queridísima gente. ¿Dónde está? Esta Biblia no tiene Isaías. Isaías 11:2. Dice, el Ruaj de Yahweh, el espíritu de Jehová, reposa sobre él. El espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, y el espíritu de conocimiento y misericordia lo llenará. Dice así. Muy bien, encontramos aquí que se habla de 7 aspectos
7 características que reposaron sobre Jesús, como una sola, ¿no? Como uno solo del Espíritu Santo de Dios. Mire que dice que está el Espíritu de Jehová, está el Espíritu de sabiduría, está el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, de conocimiento, está el de poder, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Eso aparece las 7 características cuando leemos esa versión en la Reina Valera, como la que nos leas también tú, que es la versión, Esa es la versión Kadosh. la versión Kadosh, es una versión. Pero encontramos acá en Jesús que cada uno de sus espíritus se reunió en él. O sea, hubo una característica en él que, digamos, podemos estudiar, ¿cierto? Entonces, acompáñenme a Lucas 4, del 18 al 19. Vamos en esta otra versión por acá. Lucas 4. Lucas 4, del 18 al 19. 18 al 19 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Excelente. Mire que aquí Jesús está leyendo un pasaje. Jesús se encuentra en la sinagoga y él abre el libro del profeta Isaías. Y en el momento que él abre el libro del profeta, él comienza a leer una parte allí. Comienza a leer que el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero recordemos que el nombre de Dios es uno solo, ¿cierto? Como lo conocemos en las traducciones, en la Reina Valera, Jehová, que habla Jehová. Pero recordemos que ese nombre en el original, en el hebreo, Yod Hei Vav Hei, es un nombre el cual reúne lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, como tal, el Espíritu de Jehová, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si nos devolvemos a Isaías 11:2, que era el verso que leíamos anteriormente, ese versículo comienza diciendo: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esa primera característica, hablábamos de 7. Entonces esa primera característica dice el Espíritu de Jehová. O sea, es lo que acabamos de leer en Lucas 4, 18 al 19. Cuando Jesús abre el rollo y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Entonces aquí encontramos que reposa en Jesús. O sea, que en él, como dice en otra parte de la palabra, habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. El segundo aspecto, la segunda característica, es el espíritu de sabiduría. El segundo aspecto. Si por favor me ayudas con Mateo 13, 54. Mateo 13, ¿qué? 54. Vayámoslo a leer, por favor. Y vendió a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Impactante, ¿no? O sea, nuevamente está hablando de Jesús, pero está hablando de Jesús. Dicen que las personas en su alrededor, en su entorno, decían que quedaban maravillados ellos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, una vez más, como leíamos en Isaías 11:2, estuvo el espíritu de sabiduría en Jesús, ¿cierto? Lo podemos confirmar ahí. Entonces, como tal, la sabiduría entendemos que tiene mucho que ver con el libro de Proverbios. Cuando usted y yo leemos aún el libro de Santiago, entendemos que habla acerca de esa sabiduría de las decisiones. Pero mire que cuando leemos el libro de Proverbios, hacen comparaciones. Hace comparaciones entre el justo, el necio, entre el impío, entre el ladrón, entre el que hurta, ¿sí? Hace muchas comparaciones entre el hombre que tiene a Dios y el hombre que no tiene a Dios. Exacto. Y aquí encontramos que como reposó la sabiduría en Jesús fue la dependencia del Padre. O sea, la manera en la cual él obedecía a Dios continua y constantemente, ¿sí? Como tal, digamos, la manera en la cual él se dejaba guiar por Dios. Entonces, vemos la tercera característica. Es el espíritu de inteligencia. Nuevamente la cita de Isaías 11:2. Si lo volvemos a leer,
habla que el tercer aspecto, la tercera característica es el espíritu de inteligencia. Isaías. Exacto. ¿Y cómo ven ustedes, muchachos, el espíritu de inteligencia en Jesús? Pues obviamente Jesús daba muchos sermones, daba muchas parábolas, que pues en el tiempo en el que él vivió, si nos damos cuenta, incluso la mayoría de los apóstoles que él tuvo, casi ninguno tenía letra. O sea, en Israel es muy importante tener estudios, tener como esos conocimientos, porque ellos conocen, digamos, de dónde viene uno. Entonces, si vemos, Jesús venía de un carpintero, por eso es que muchos se maravillaban cuando decían, pero ¿por qué habla estas cosas? Y cuando él hablaba con parábolas, podemos ver la inteligencia que le daba a Dios, obviamente, cuando él habla este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando habla del sembrador, cuando habla de las 7 lámparas, si mal no estoy, las 7 lámparas y las 7 vírgenes. Ese tipo de cosas que pues son muy cotidianas, pero pues la verdad, hablar de ese tipo de cosas, y sobre todo cuando él desde pequeño dice que mi padre no descansa, yo tampoco descanso, sabía la ley perfectamente. Entonces, si tenemos en cuenta que en Israel muchos estudian para eso, entonces trabajan, o sea, estudiando la palabra, no todo el tiempo, no todas las personas tienen ese conocimiento. Entonces, bueno, para los que más o menos viven aquí en Latinoamérica, me imagino que en la mayoría de los países ha pasado que hace muchos años los papas y bueno, las personas de la iglesia, más que todo católica, ellos hablaban en latín y muy pocas personas lo entendían. Entonces hagan de cuenta algo muy parecido. En ese tiempo la palabra y los conocimientos de la ley eran muy restringidos, por así decirlo. Pocos lo tenían, digamos, de ese conocimiento tan profundo como Jesús lo tuvo y lo manifestaba. Entonces yo veo que en Jesús siempre se manifestaba eso. Excelente, muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, podemos entender cómo la inteligencia se puede ver en la parte tanto humana como en la parte espiritual, ¿sí? Digamos, no sería lo mismo hablar de inteligencia espiritual que de inteligencia humana, porque muchas veces tenemos, como que lo que vas a decir. Lo que pasa es que es como cuando Jesús, siendo muy pequeño, él se ponía a hablar con los fariseos. Él no tenía el conocimiento, siendo muy niño, como lo hablaba Daniel, en su época no era muy fácil de que tuviera el acceso a ese tipo de conocimiento, pero esa inteligencia se la dio el Padre. Entonces era que tomaba su boca y hablaba como un sabio de la ley. Entonces es esa inteligencia que hace el Espíritu de Jehová, porque es el único que nos puede capacitar para temas que ni usted ni yo comprendemos, y aún como Jesús ni comprendía, pero solamente él abría su boca y el Espíritu de Jehová lo llenaba. Entonces lo usaba para confrontar, lo usaba aún para discernir lo que en otras personas sabía. Sí. Y la inteligencia, más que ser un conocimiento, más que ser algo que yo aprendo, es algo que el Espíritu de Dios nos enseña. Entonces es aquellos que están dispuestos, porque pues así como un testimonio de esa parte del espíritu de inteligencia, somos nosotros los que estamos aquí sentados hablando con ustedes. Nosotros no es que tengamos en el instrumento, en la voz y muchas cosas teoría, así como le decía es a mi esposo Samuel, como humana, sino es de Dios, que nos ha dicho: tóquenle las canciones así, canten así, prediquen así, hablen así, porque es como el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Muy bien, excelente. Mira que esa parte tiene mucho que ver con los dones, ¿no? O sea, como tú decías, en cuanto a la inteligencia y cómo se manifiesta el Espíritu de Dios, es en relación a los dones. Como estamos en un devocional acá, la parte de la alabanza, hay muchas personas que ya tienen los dones, ya el Señor se los ha dado, las habilidades, ya el Espíritu Santo está sobre ustedes, pero mire que no lo han trabajado, o sea, no lo ha puesto en práctica. ¿Qué quiere decir? Recuerde que la fe sin obras es muerta. Entonces yo necesito no solamente quedarme creyéndole a Dios, sino también necesito poner en práctica esa inteligencia que Dios me da, o sea, lo que su Espíritu me quiere enseñar. Realmente, porque cuando, por ejemplo, miramos el rey David, Dios le dio una inteligencia al rey David aún para hacer los instrumentos, aún para poderlos crear, el arpa, los instrumentos de cuerda. Y dice que aún el espíritu malo se apartaba de Saúl cuando David tocaba el arpa. Entonces mire que es algo que debemos reclamar, debemos pedirle al Señor, y algo que debemos tener. Listo. Bueno, veníamos hablando en Jesús cómo estuvo el espíritu de inteligencia.
Acompáñenme a Lucas 2:47. Dice, 47. y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Muy bien, nuevamente hablando de Jesús, ¿no? Ujú. Dice entonces, dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Tremendo. O sea, digamos, si usted mira en la palabra donde Jesús pasó por una escuela, por una universidad, donde Jesús pasó, digamos, por una teología, donde el Señor, digamos, como que alguien más lo instruyó, ¿es cierto? No tenía, digamos, el título colgado en la puerta. Fue directamente el Espíritu Santo de Dios. Exacto. Entonces, vamos en este tercer aspecto, retomando lo que leíamos en Isaías 11:2, que la palabra como tal sale de Zacarías 4, pero encontramos que estuvo el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia. Ahora vamos a ver el cuarto, que es el Espíritu de consejo. Ese lo encontramos en Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tremendo. Acá Isaías habla de la profecía acerca de Jesús, nacimiento de Jesús. Pero mire que uno de los nombres que se le da aquí, se le atribuye a Jesús, es consejero, ¿cierto? Entonces encontramos nuevamente el espíritu de consejo en él, ¿cierto? Como estuvo aún desde el principio, el espíritu de consejo. Porque mire que yo quiero hablarle a esas personas que muchas veces de pronto les gusta aconsejar, o sea, les gusta, digamos, escuchar a alguien más, que es que esta persona me dice sus problemas, que esta persona de pronto, digamos, como que me busca para que yo le ayude, para desahogarse conmigo, sí. Pero el consejo en realidad, el mejor consejo que yo puedo darle a alguien es en la palabra de Dios. Amén. Cuando alguien está pasando una adversidad o una circunstancia, con la palabra de Dios es el mejor consejo que yo le puedo dar. Sí. Entonces mire que en Jesús eso fue lo que reposó en él desde el principio, la palabra. Porque recordemos que él es el verbo de vida y vino a la tierra como tal manifestado en carne, pero fue el verbo de Dios. Amén. Entonces ahí vemos el espíritu de consejo. Vamos al quinto, que es el espíritu de poder. Para que alguno me ayude a leer, de los muchachos me ayude a leer Lucas 8:46. Permítame buscar. Lucas 8:46. Dice 46. Ahí está, dice: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Tremendo. Estamos hablando del espíritu de poder, o sea, lo que se manifiesta en milagros. Amén. Entonces, miremos que acá era una mujer del flujo de sangre, la cual se acercó a Jesús teniendo fe. Y el momento que toca el borde de su manto, como la canción, que dice que si tan solo tocar el borde de su manto, Sí, la mujer recibió sanidad, tremendo. ¿cierto? Pero mire que la multitud estaba agolpada alrededor de Jesús. O sea, había demasiada gente, tanto que Jesús dijo a los discípulos: alguien me ha tocado. Prácticamente los discípulos: Señor, mire la cantidad de gente, pues, ¿cómo vamos a saber quién lo tocó? Sí, claro. Entonces, él estaba buscando, Jesús, la respuesta específica de quién lo había tocado, o sea, aquella mujer. Y ahí es donde él les respondió y les dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha sabido poder de mí. Tremendo. De usted, de mí puede salir poder, pero es por el Espíritu Santo. Amén. O sea, no es por nosotros mismos. Nosotros no somos los que hacemos los milagros, los hace Dios. Y los hace en la plenitud y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos al sexto aspecto, y es el espíritu de conocimiento. Es el espíritu de conocimiento en Jesús. Ese lo encontramos en Lucas 1:77. Lucas 1, ¿qué? 77. Dice 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados.
Muy bien. Mire que dice para dar conocimiento, ¿cierto? Pero dice que, o sea, relaciona acá el conocimiento, dice dar conocimiento de salvación a su pueblo. No es lo mismo yo enseñarle a usted un tema, o sea, por ejemplo, la música, que yo tenga conocimiento en un instrumento, que tenga conocimiento, digamos, en una profesión, en un arte. No es lo mismo yo enseñarle eso a usted, a yo enseñarle a usted la palabra de Dios. Porque acá dice para dar conocimiento de salvación. ¿Y en quién se manifestó esa salvación? En Cristo Jesús. Entonces miremos que ahí reposó sobre él el espíritu de conocimiento. Por eso Jesús decía que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vemos acá lo que él nos daba a entender en el plan de salvación. Incluso si recordamos en la palabra, hay una parte donde dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y vemos cómo Jesús nos trae el conocimiento de la verdad y la salvación en él, porque él es la verdad, ¿no? Entonces tremendo como todo combina, o sea, como que todo se va armando cuando ya Jesús empezó a hablar y a dar el sermón o las cosas que decía en todo tiempo, y cómo todos los espíritus que hemos visto hasta este momento reposan sobre él, que al fin y al cabo es un solo espíritu. Exactamente. Entonces, hasta el momento llevamos esos 6 aspectos, que son espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de conocimiento. Pero vamos a ver el último, que es espíritu de temor de Jehová. Algo muy importante que usted y yo debemos tener todo el tiempo. Entonces, ese lo encontramos en Proverbios 1:7. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Espíritu de temor de Jehová. Pero dice que el principio de la sabiduría, ¿cómo así el principio de la sabiduría? La sabiduría es Cristo Jesús. Porque cuando usted y yo leemos la palabra, estudiamos la palabra, encontramos que Él es la sabiduría, ¿cierto? Y cuando yo le decía a usted en un comienzo, que es en el libro de Proverbios, es porque usted y yo debemos entenderlo a Él y la sabiduría en cómo Dios fundó el mundo, cómo Dios hizo la tierra, las estrellas, el universo, cómo todo fue perfecto, porque la creación fue a través y por medio de Cristo Jesús. Por y para él. Exacto, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, esta es la palabra del devocional de hoy para la alabanza que Dios me colocaba, como los 7 espíritus son reunidos como uno solo en Jesús. Entonces mire que eso se cumplió. O sea, cuando usted y yo leemos Isaías 11:2, que es la profecía que dejó él escrita ahí, porque él dejó registrado mucho tiempo antes, más adelante en los libros que leímos en Lucas y en Mateo, se cumplió en esto. Amén. ¿Cierto? Entonces, volvamos nuevamente a Zacarías 4. Pero yo quería agregar que, o sea, como esos espíritus están, o sea, esas características del espíritu de santo que se posó en Jesús, está también en Isaías 61:1, que dice: porque el espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. 61. Isaías 61:1. Entonces, como esas características están en nosotros para ir a dar el mensaje, para ser comisionados por medio del Espíritu Santo, o sea, también reposan en nosotros. Exactamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, encontramos nuestro llamado ahí. O sea, usted y yo no podemos cumplir con nuestro llamado si no es por medio y a través del Espíritu Santo. Mire que mucha gente anhela servirle a Dios, mucha gente quiere servirle a Dios, pero lo que no entienden es que no es en sus fuerzas, que es en el poder del Espíritu Santo. Así es. Entonces, lo que tú agregas es muy bueno, porque de igual manera es la parte en la cual Jesús habló de su llamado, habló de su ministerio, o sea, lo que él venía a hacer, ¿no? Tremendo. Entonces, volvamos a Zacarías 4. Ya. Y leamos el verso 10, por favor. Dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñas se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Habla que estos son los 7, ¿no? Estos 7 ojos, dice ahí. Entonces,
¿qué le quiero decir yo con este versículo, con esta palabra? Lo que sucede es que en la visión de Zacarías comienza el Señor hablándole primeramente a él, al profeta Zacarías, pero envía un mensaje a Zorobabel. Y el mensaje que envía a Zorobabel es que él debe depender de su espíritu, ¿cierto? Y que como tal su espíritu, en él vamos a encontrar esas 7 características que hablamos en Jesús. Porque cuando usted y yo estudiamos mucho más la palabra, encontramos que aún Zorobabel hizo parte de la ascendencia de Jesús, ¿no es cierto? O sea, como uno de sus antepasados. Entonces es muy importante aquí vernos como Zorobabel, o sea, vernos que el Señor quiere reposar en nosotros y Él quiere llevarnos a esa plenitud, a esos 7 espíritus. Por eso ahí habla que estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Quién está alrededor del mundo? ¿Quién es el que sostiene su iglesia a nivel mundial en la tierra? Su espíritu, ¿cierto? Él es el que lo puede ver todo, el que lo escudriña todo a lo profundo de Dios y el que está en nosotros. Entonces, esta palabra el Señor me la daba enfocada a la alabanza, enfocada a la adoración, porque como conclusión yo lo relacionaba, Dios me hablaba, lo que está escrito en Ezequiel 1:18. ¿Qué dice eso? Ezequiel 1:18. Estoy en... Y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en las 4. Tremendo. O sea, uno dirá, pero enredado como así. Sí. Que sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor de las 4. Mire que este es un capítulo en el cual hay mucha revelación, porque es la primera visión de Ezequiel, la gloria de Dios, ¿cierto? Pero Dios preparó a Ezequiel como sacerdote y como profeta, y lo preparó para el servicio. Pero entonces Ezequiel logró entender aspectos en la gloria de Dios que muchas veces usted y yo no alcanzamos a entender. Recuerde que Ezequiel vio los querubines, Ezequiel vio el trono de Dios. Entonces aquí él menciona algo que hace parte del trono de Dios, porque él dice acá, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Entonces lo que quiero decirle acá con este verso es cómo el Espíritu de Dios reposa aún en medio de la creación, o sea, que los ángeles son parte de la creación y en medio de que son parte de la creación, aún en ellos está también el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces acá podemos ver algo importante, como el Señor nos lleva, que en medio de su gloria es la manifestación de Él. O sea, es toda la plenitud de su Espíritu. Pero mire que hay muchas iglesias, hay muchos ministerios de alabanza, hay muchos lugares que limitan al Espíritu Santo. O sea, hay muchas partes donde no lo dejan fluir como Él quiera. De hecho, no creen en Él. Exactamente, muchas veces ni creen en Él. Entonces, el Espíritu es todo. Y el Espíritu debe ser todo en nosotros porque Él nos guía a toda verdad. Fue lo que Jesús nos dejó. Y es este capítulo de Zacarías 4 es una muestra de cómo Él quiere derramar ese aceite, o sea, quiere que seamos ese candelabro que viva constantemente en la presencia de Dios, llenos de su espíritu en plenitud, por decirlo así, como lo dice en el Salmo 133, porque es esa unción que desciende sobre las barbas de Aarón, pero no se puede dar esa unción, esa llenura en nuestras vidas si no estamos en esa unanimidad. Un candelabro no tiene una rama aquí, otra por allá a la esquina, no, van juntas y Dios es el que va permitiendo ese vertidas de aceite sobre ellas para que se mantengan iluminando y pues dando como esa luz en todo lugar. Pero nosotros debemos entender que para poder estar en esa unanimidad, ser llenos de ese aceite, como lo hablaba Daniel, como lo hablaba Samuel, nosotros debemos entender que en dónde debemos estar nosotros, porque pues, es muy fácil decir, bueno, yo hago parte, pero o sea, tú ves como el monte alto, ese lugar seguro, donde el Espíritu de Dios habita en medio de ti, porque Él dice que ve a su pueblo como Sión, y Él lo dice tanto en ese salmo, y si uno se pone a profundizar
el capítulo de Zacarías 4 habla que está en un lugar de santidad. El candelabro no está, digamos, en el lugar de los atrios, no, él está en el lugar de santidad. Exacto, en el lugar santísimo, es porque ahí es donde va el Espíritu de Dios a moverse, y cómo esas características, aún quiero profundizar un poquito porque yo sé que no me puedo desviar del tema, pero pues complementa cómo deben estar esos olivos. Y ahí dan unas características de cómo deben estar esos olivos para que den ese aceite. Entonces, tanto a mí me lleva como a preguntarme dónde estoy, en qué lugar estoy ubicada, cómo están esos olivos que yo estoy dando para que de mí fluya aceite, ¿sí? Porque yo solamente soy un instrumento en sus manos, y uno mira un candelabro, es un instrumento nomás, y es el Espíritu de Dios que va vertiendo sobre el aceite. Exacto, entonces es como aún cumplimos esas características para que ese aceite vierta sobre nosotros. Amén. Y todo parte desde el hecho de cuando entendemos que somos altar, somos ofrenda y a la vez somos ese templo de Dios. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos es una ofrenda para Dios, pero que nuestro cuerpo es un altar, pero a la vez es el mismo templo del Espíritu Santo, empezamos a comprender que para poder llegar a eso que decía Jesús, tenemos que cuidarnos de absolutamente todas las cosas que hacemos. Es algo que hoy en día es un poco complejo, pero ahí sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Entonces, si vemos que Jesús, desde el momento en que nació, ¿cómo le pusieron? O bueno, ¿cómo dijo la profecía de que iba a ser? Emmanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros, ¿cierto? Si nos damos cuenta, Jesús es el reflejo completamente del Padre, porque él mismo lo decía: el que me niega a mí, yo lo negaré ante el Padre, ¿sí? Entonces, para poder llegar a ser como Jesús, tenemos que primero tener en cuenta que somos un altar, somos una ofrenda. Lo que hacemos es una ofrenda, pero a la vez somos un templo para Dios. Entonces, la única forma para que arda esa ofrenda bien en nosotros es que tengamos el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Y como pues la iglesia se ha especializado en la palabra, la revelación, pues una palabra para el grupo de alabanza de nosotros es Juan 4:24, ¿sí? Porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. No sé si alguno de ustedes lo lea para leerlo bien, correctamente, pero básicamente es esa adoración que sale de nosotros cuando el Espíritu es el que nos guía y no lo que yo quiero cantar. Porque si fuera por eso, el Espíritu escogería a muchas personas que tienen un rango vocal mucho mejor, una técnica mejor que cualquiera de los que estamos acá, incluso los que nos puede estar escuchando. Pero no se trata tanto de eso. Se trata, obviamente, el profesionalismo va ahí, pero lo que más imprime o lo que más importa ahí es el Espíritu Santo, que es de la única forma en que podemos agradar al Padre cuando estamos cantando, porque recuerden que alabar no es solo cantar, no es solo coger un micrófono. Alabar es el momento en el que yo despierto y mis pensamientos que están haciendo, lo que estoy haciendo yo, donde sea que esté, estoy alabando a Dios, y vuelve y juega. Somos esa ofrenda encendida para Él. Entonces, ¿cómo dice Juan 4:24? 23:24. Más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, habla de que Dios es espíritu, y el hombre que tiene con referencia a Dios igual, el espíritu, ¿sí o no? Pues si conectamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Amén, así es. Bueno, yo quisiera finalizar leyendo acá 1 Juan 2:27. Mire que dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. ¿Cierto? Amén. O sea, ¿quién le enseñó a Jesús todo? El Espíritu. Amén. O sea, Él tuvo esa ayuda del Padre por medio del Espíritu, pero quien le enseñó a Jesús todas las cosas fue el Espíritu. Entonces, mire que usted y yo muchas veces lo vemos reflejado en el hombre.
O sea, creemos que tenemos que estar en un lugar para aprender, creemos que tenemos que estar con cierta persona para entender, que si no es la palabra de tal persona, entonces no logro entender. Pero mire que el Espíritu nos conoce lo profundo de Dios y lo profundo de nosotros. Entonces es ahí donde vemos que Él nos puede enseñar todas las cosas. Y eso tiene que ver con la adoración. O sea, el foco principal es en la oración es pedirle al Espíritu Santo, enséñame a adorar al Padre. Amén. Porque debemos adorar en espíritu y en verdad. Y es un proceso en nuestras vidas, un proceso en el cual debemos entender nuestros cambios y lo que Él quiere obrar con nosotros. Entonces yo le doy las gracias por estar viendo este video, por entender esta palabra, por conectarse. Comparta, suscríbase al canal, comparta este video si desea hacerlo. Recuerde que nos puede seguir en varias plataformas y esperamos el momento, la próxima vez que Dios nos permita volvernos a ver. Vamos a cerrar ahí con una pequeña oración. Bueno, Señor, yo te doy gracias por este tiempo, amado Dios, Señor, por permitirnos llegar a otros, mi Rey hermoso. Y te pedimos, Señor, que tú obres en tu gracia, en tu amor, en tu plenitud, Señor, en tu justicia, en tu perdón, en tu santificación, amado Rey celestial, pero sobre todo en la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Yo oro y te doy gracias, Señor, porque yo pido que coloques sobre nosotros esas 7 características, amado Dios, ese Espíritu de Jehová en plenitud, que nos lleves, Señor, amado Dios, al temor de Jehová, Señor, que nos lleves a la sabiduría, a la inteligencia, al consejo, al poder, al conocimiento, amado Dios. Que nos lleves, Señor, a entender lo profundo de tus misterios, Señor. Yo bendigo a este grupo de alabanza, Señor. Te doy gracias por permitirme, Señor, estar con ellos, porque tu Espíritu Santo es el que los dirige, amado Dios, el que dirige toda tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por lo que viene para nosotros, lo que viene, Señor, en este tiempo, en tu iglesia, Señor, a nivel mundial, en los 5 continentes. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, amado Rey Celestial, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.